confirmar si se me escucha y si se ve la presentación, por favor. Sí, se ve y se ve. Se escucha y se ve, Ausi. Gracias, chicos. Está bien. Uy, hoy día en particular está bien lenta mi computadora. Ven, no sé qué le pasa. Ay, no sé, está muy, muy lenta mi computadora. Bueno. Entonces comenzamos, ¿sí? Todo este parcial va a ser cromatografía. No hay ciencia, no hay tanta ciencia en esta parte de la materia, ¿sí? Eh, es sencillamente una separación, ¿sí? Un poquito de mezclas más complejas, ¿no? De eso se trata la cromatografía. Ya hemos visto algo en orgánica, ya hemos visto algo en orgánica, eh, entonces ya tienen cierta idea, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, la cromatografía plana y no ven los papelitos. Y bueno, y ahora sí ya, esta es la última persona que estoy emitiendo ya. Y cuarto los demás. Entonces, nosotros vamos a enfrentarnos con este tema en particular hoy día, ¿sí? Ya en estos parciales en este parcial que viene. Entonces, les voy a enseñar un pequeño formulario, ¿sí? Pero una pequeña introducción de cromatografía, por lo menos en voz, les daré, ¿no? A ver, la cromatografía, como les estaba diciendo, es un método que nos sirve para separar compuestos, ¿sí? Tienes una matriz cualquiera y en esa matriz vas a querer separar algún compuesto en particular, ¿no? Un analito, como siempre, ¿no? El analito es de nuestro interés. Entonces, lo que normalmente se hace es realizar esta extracción, bueno, esta cromatografía, perdón, en una columna, ¿sí? Este método de separación se realiza normalmente en una columna. Es un cilindro, imagínense. En este cilindro hueco se le rellena de algún compuesto inerte, ¿sí? Se le rellena de un compuesto inerte y vamos a verter sobre nuestra matriz, nuestra muestra preparada, ¿sí? Normalmente se le llama eluyente a eso, ¿sí? Lo que ingresa en el cilindro, ¿ya? Oh, sí, disculpe. Ajá, Eh, dime. bueno, no sé si será mi caso, pero se ve la presentación, pero solo se Sí, quedó la palabra no, no, no. formulario. Sí, sí, solo les estoy hablando, no estoy pasando nada de la presentación, no Ah, te ya está bien preocupes. eso. Sí, sí, sí. No, esto no lo he podido. Es que esto es teoría, sí, entonces no me concierne avanzar teoría, pero les estoy dando una pequeña introducción, por lo menos a vos, como les he dicho, ¿sí? A vos, a viva voz, ¿sí? Entonces, lo que les estoy explicando es teoría, pero para que no estén tan perdidos, no sé hasta qué punto de cromatografía han llevado, pues, ¿ya? Entonces estaba diciendo, ¿no? Tienes ahí, ¿no? Un cilindro cualquiera, lo rellenas de un sólido inerte a tu conveniencia y pues le vas a agregar, lo que está diciendo tu matriz, que normalmente se denomina la fase móvil, que es el eluyente, cuando ingresa y cuando sale se llama eluato, ¿sí? Entonces todo ese proceso que realiza esta matriz de recorrer ese sólido, ¿no ven? Poroso, se denomina también eluir, ¿ok? Esa es la fase móvil. Recorre por todo ese cilindro, ¿no? Ya sea por gravedad o por presión, ya sea líquido, ya sea gas, lo que sea. Entonces, una vez realizada toda esa ilusión, eh, recorre, como les estaba diciendo, ¿no? Y sale ya por determinados tiempos los compuestos, analitos, etcétera, ¿no? Entonces, ese relleno de sólidos porosos que les estaba diciendo, o a veces puede ser líquido, se denomina fase estacionaria. Entonces, eso es básicamente lo que vamos a ver hoy día, ¿sí?
Ahora bien, hay bastantes tipos de cromatografía que les vamos a ir desglosando en este parcial. ¿Sí? Cromatografía líquida, gaseosa. En la líquida hay más, todavía no ven. Intercambio iónico, de absorción, de reparto. En fin, ahora sí les voy a empezar a mostrar la presentación. Mm, ¿Me han entendido? Está Rocío, creo que se apellida Bellido. Ella es la encargada, ¿no? De la materia. ¿Está presente? No, parece que no. Joaquín creo que me ha hablado, ¿no? Joaquín, ¿asistes regularmente a las clases del docente? Sí, aún sí. ¿Están llevando cromatografía? ¿O ya han llevado? ¿Hasta dónde han llevado? No, si no llegamos a cromatografía, es más, nos estábamos avanzando el día miércoles lo que era la espectrometría atómica. Nos estaba explicando Ujú. la tipo de llama, el equipo de espectrómetro de llama, qué partes tiene, cómo se da la esencia del equipo, pero estamos aún en ese tema porque Mm, en sí no hemos acabado para este parcial hasta espectrometría atómica, porque teníamos en teoría que acabar, pero el contenido nos estaba comentando que es muy pesado y que la parte de gravimetría y volumetría le ha dado más trabajo y tal vez ha sido el factor que por eso estamos un poco retrasados y no hemos llegado a abarcar tal vez todo este segundo parcial hasta esa parte. ya, entiendo. Entonces era que no pasemos clases hoy. Porque normalmente no debería avanzar si el Inge no lo hace. Mm, o lo cancelamos. No. Ya chicos, vamos a avanzar esta clase. Hasta cierto punto, como se está diciendo, tampoco va a ser tan larga. Pero cualquier cosa, no, al Inge no le gusta que avancen sus auxiliares cosas por adelantado. Entonces, voy a avanzar, pero tampoco es difícil, ¿sí? Esta es la parte más sencilla de cromatografía. Todo lo que les he explicado lo van a ver con el Inge a mayor detalle, ¿sí? No se preocupen. Hubiera sido bueno entonces, ¿no? Que haga un gráfico de lo que les estaba diciendo, pero bueno, es lo de menos. Como les digo, sí o sí lo van a ver en teoría. Entonces veremos un formulario, ¿sí? Pues si alguien está hablando en el grupo, no tengo idea porque no puedo activar el WhatsApp web en mi PC, no sé. Es una asquerosidad de lentitud y descarga cada vez mensajes y pues no sé, no podría tenerlo abierto eso más. Entonces, si estuviesen hablando en el grupo, ya saben, sí, a los que no conocen y cuartos y otra vez los voy a aceptar. Ya, entonces, eso les estaba explicando que es teoría, nada más. No es tan difícil y ahora lo vamos a volver a ver. El formulario que vamos a ver nos sirve para esta parte de métodos de separación y también para lo que es patrón interno. Sí, hay un patrón interno también en cromatografía. Pero bueno, tiempos de retención. ¿Qué significarán los tiempos de retención? Aquí tenemos una gráfica. Ya, fíjense, esta es una gráfica que nos lanzan los cromatógrafos. Cualquier tipo de cromatógrafo, esta señal nos va a lanzar. Así a modo de charlarles, yo hice en termodinámica un proyecto con abono, ¿no? Bueno, popó de vaca. Entonces, hemos buscado la combustión para obtener dióxido de carbono. Y esas veces nuestro docente era el doctor Álvarez. Ya no el que da en básicas, el doctor Álvarez de nuestra carrera, ¿no? Creo cómo se llama, no me acuerdo. Pero ahí en el IDEPROC hay un cromatógrafo de gases. No recuerdo bien qué modelo es, pero bueno. Eh, lo que nosotros hicimos para determinar si nuestro tanque tenía dióxido de carbono era utilizar ese cromatógrafo de gases, ¿sí? ¿Qué hizo el doctor? El doctor agarró nuestro tanque, utilizó una jeringa, ¿sí? Una jeringa, y esa jeringa absorbió los gases que teníamos en el tanque, ¿no? Sellado, obviamente. Y esa jeringa la trasladó al cromatógrafo, o sea, realizó una inyección, ¿ya? No sé, hizo una preparación de la muestra más y preparó el equipo, no recuerdo bien. Pero ¿cuál es la idea? Que tenía un monitor, ¿no? Adicionado a ese equipo,
y ese monitor nos lanzó una grafiquita así, ¿ya? ¿Qué significa esta grafiquita? Este primer pico que ustedes ven, bueno, primero los ejes, ¿no? El eje Y viene a ser la señal del detector y el eje X viene a ser el tiempo, ¿sí? Entonces, esta gráfica, a medida que pase el tiempo, se va creando, ¿no? O sea, se va generando. Entonces, este primer pico siempre se muestra, ¿ya? Se denomina tiempo muerto, ¿ya? Sigue avanzando, ¿no? Sigue generándose la gráfica a una pendiente, ¿sí? Cero, y sigue avanzando. Y detecta ya tu analito, ¿no? Pack. Y lanza un pico mucho más grande que el tiempo muerto, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener aquí tres variables, si se fijan bien, lo que les había estado explicando. Primero es el tiempo muerto o el tiempo no retenido. En teoría van a ver mejor qué es esto, pero de la columna que les estaba hablando, o de la forma que sea, ¿ya? La cromatografía, este tiempo nos mide la cantidad de tiempo, valga la redundancia, en la que los líquidos no retenidos pasan por la columna. O sea, no tienen casi ninguna interacción con el relleno, ¿ya? Y el tiempo de retención, que es TR, desde el inicio hasta el primer pico, ¿ya? Es el tiempo que necesita nuestro analito en cuestión para pasar por el relleno, que obviamente va a ser mayor que el tiempo muerto, ¿sí? Entonces, esa vez que yo hice mi proyecto, yo recuerdo que lo que pasaba en este tiempo muerto, por ejemplo, era el aire, ¿ya? El aire no tenía ninguna reacción con el relleno que estaba dentro del equipo, asumo. Y el primer pico que leyó fue el del dióxido de carbono, ¿sí? Y luego fue triste porque, ya hablando en ese proyecto en particular, hacíamos más muestras y ya no salía este segundo pico. Sobre este pico del tiempo muerto nomás salía. Era bien triste porque eso quería decir que nuestra muestra no tenía nada, solo tenía aire. Entonces alguna fuga, algo así ha debido pasar, ¿no? Pero bueno, esa es la idea, ¿sí? Esa es la idea de estas señales, pero me han entendido, ¿no? Esto va a ser, el tiempo muerto se va a ir referido a los compuestos de la matriz que eluyan de mi relleno sin presentar retención. Por eso se llama tiempo muerto o tiempo no retenido, TM. Y el tiempo, desde el inicio hasta el primer pico de mi analito se llama tiempo de retención, ¿sí? Ahora, hay otra variable también, simplemente es una resta, ¿sí? Tiempo de retención ajustado se denomina ATS, que no va a ser más que el tiempo que realmente, o sea, es el tiempo del primer pico menos el del muerto. Quiere decir que es el tiempo que ha tardado en eluir el analito si es que no tuviese estas interferencias. Puede tener distinto tipo de interferencia. Este tiempo muerto puede estar relacionado a cualquier tipo de compuesto, depende de qué tipo de matriz tengas, ¿no? No siempre va a haber estándares aquí, como les estaba diciendo hace rato, el aire o el agua en cromatografía líquida. Este tiempo muerto puede estar referido a cualquier tipo de compuestos dependiendo de qué matriz tengas, ¿no ven? Ya. Entonces, ya, aceptaré a las personas que faltan, ¿sí? Ah, bueno. Vamos a esperar un ratito, ¿sí? No sé si ingresarán más, pero vamos a esperar un rato. Creo que no. Seguiremos. Bueno, eso respecto a los tiempos de retención. Esto seguramente lo van a profundizar mejor con el ingeniero. ¿Ya? Esto es un formulario. ¿Ya? La idea es que yo les dé esta ecuación, ¿sí? TS igual a TR menos TM. Por la trayectoria de los tiempos en estos picos me puedo dar de cuenta. Fácil, ¿no ven?
¿Qué más tenemos? Tenemos otra variable denominada factor de retención o también se denomina factor de capacidad, ¿sí? Alguien quiere ingresar, sí, disculpe. Ya. Entonces, esta variable está representada por la letra K minúscula. Y aquí les voy a pedir atención, ¿sí? K minúscula para el factor de retención o factor de capacidad. Está relacionada con lo que es el tiempo de retención y el tiempo muerto. ¿Sí? Menos 1, ¿no? Tiempo de retención entre tiempo muerto menos 1 me va a dar el factor de retención. ¿Sí? El factor de retención de mi relleno, ¿no? Aquí tienen lo que les estaba explicando, ¿no? ¿Qué significa cada variable? ¿Qué también vamos a ver? Bueno, nuevamente es el factor de retención, K minúscula, pero con otro tipo de relación. Esta es otra ecuación que nos sirve también para hallar el factor de retención, ¿sí? Y nuevamente, esta K minúscula es el factor de retención, pero esta K más mayúscula y más o menos especial porque, fíjense esa, ¿no? O sea, la nomenclatura que entre estas dos Ks, ¿sí? Este es el coeficiente de reparto que ustedes ya lo conocen bien. Ya lo ubican al coeficiente de reparto, ¿no ven? ¿Conocen? Ya. Entonces, nosotros también vamos a tener lo que es BE y BM. ¿Qué significa BE? Es el volumen de la columna hueca, ¿ya? En pocas palabras. Y BM es el volumen del relleno, ¿ok? Es el volumen del relleno, ¿sí? Más cosas. Vamos a ver lo que les estaba explicando hace rato al comienzo de la clase sobre la columna para una cromatografía, ¿no ven? Cromatografía, perdón. A ver, imagínense, nosotros vamos a tener un cilindro, les he dicho, ¿no? Imagínense un cilindro hueco. Ese cilindro hueco está relleno de un sólido poroso, que es mi fase estacionaria, ¿no ven? Entonces, este cilindro hueco va a tener una altura, ¿no ven? Va a tener una altura, ¿ya? Entonces, esa altura se la divide en pequeñas alturitas que se denominan platos teóricos, ¿sí? Platos teóricos bien pequeñitos son. Solamente nos sirve estos parámetros. En realidad es una columna rellena de un sólido total, no es como que esté dividida siempre en platitos, eso es imaginario. ¿Con qué objetivo? Ustedes averigüen, ¿sí? Solamente son, como dice ahí, platos teóricos, ¿ok? Tienen un objetivo y tiene que ver directamente con el rendimiento de la columna cromatográfica. Pero ustedes en teoría ahonden más, ¿sí? Entonces, yo utilizo normalmente esta ecuación para esas columnas, donde n es el número de platos, les había dicho, ¿no? Esas divisiones pequeñitas que yo tengo. ¿Serán imaginarias, serán reales? Averigüen. Y van a avanzar también con el docente, obviamente. H es la altura de platos. Y L es la longitud total de la columna, es decir, la longitud L de mi cilindro. ¿Vale? Ahora bien, las unidades. Obviamente el número de platos tiene que ser adimensional. La longitud y la altura de platos, la longitud del cilindro y la altura de platos obviamente tiene que estar en unidades métricas, ¿no? O centímetro, milímetro, lo que sea. Pero tiene que ser unidades de distancia, ¿no? Eh, eso. Ahora bien, tenemos también otra ecuación para hallar lo que es el número de platos, pero esto ya relacionado con el tiempo de retención. Y la W, ¿qué será la W? ¿Ya? La W es el ancho de la base del pico de nuestro analito, es decir, vamos a, creo que estaba acá. Fíjense, les había dicho, ¿no? Este es el tiempo muerto, ¿ve? Avanza. Bueno, este es nuestro analito, este es el pico de nuestro analito. Este es el pico de los compuestos de la matriz que eluyen sin ser retenidos. Entonces, si se fijan bien, este es el eje de el tiempo. ¿No ve? El eje X en este caso es el eje del tiempo, ¿vale? Aquí, entonces este eje va a estar todo en segundos, ¿no ven? Fíjense, esta curva va a tener un ancho de pico, ¿no ve? Un ancho de su base va a tener desde este punto, desde aquí,
hasta este punto, ¿no ve? Esto es W, ¿sí? Esto es W. Es la medida de la base del pico, ¿sí? Fíjense, ya me han entendido, ¿no ve? Desde este punto hasta aquí. Eso es W. ¿Está en qué unidades, por tanto? En segundos, minutos, en unidades de tiempo. ¿Ok? Entonces, para hallar también el número de platos, n, nosotros tenemos esta relación. Esta relación viene directamente, como les estaba hablando hace rato, de lo que es el número de platos respecto a la eficiencia de la cromatografía. ¿Sí? Hay una relación directa de ese ancho de pico, de ancho de base de pico, con lo que es la desviación estándar. Entonces, de esa relación se obtiene esta otra, ¿sí? Porque el número de platos está relacionado con la desviación estándar. Pero como les digo, eso ahóndenlo más ustedes, ¿no? Y con el INGE, obviamente. Entonces, nuevamente, como les digo, esta relación también nos va a servir en algunos casos, ¿sí? El tiempo de retención, que va a estar obviamente en segundos, y el W, ¿no? Que también ya les he explicado que debe estar en unidades de tiempo. El número de platos, por tanto, va a ser un número adimensional. ¿Qué más? También vamos a observar esta variable denominada resolución. ¿Qué es la resolución? Ya, entonces, en una matriz cualquiera nosotros vamos a tener varios compuestos, ¿no ven? Entonces, estos picos que los he mostrado más allá del tiempo muerto, puede que sea uno, dos, tres, muchos picos, ¿sí? Y estos picos puede o no que estén separados entre sí, o puede que estén superpuestos. ¿Qué les quiero decir? Fíjense, aquí tenemos el tiempo muerto, ¿no ves? Siempre va a haber este tiempo muerto, pequeñito, ¿ya? A veces si bien indetectable es, ya tienen que hacerle un zoom en los cromatógrafos a veces para ver dónde está, ¿sí? Y fíjense, aquí tengo dos compuestos de análisis, el compuesto A y el compuesto B. Y si ustedes se fijan bien, están aquí bien superpuestos, ¿no ven? Bien superpuestos están en la primera gráfica. En la segunda gráfica ya están un poquito más alejados, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, esta resolución me indica justamente esta separación o cercanía que tienen las curvas, ¿no? Esta superposición o no, porque están superpuestas, ¿no ve? Normalmente esto es lo que sucede en la vida real, ¿sí? Que están bien superpuestos. En los papers van a fijarse muchos de estos gráficos, pero obviamente no con dos compuestos, con muchos, ¿no? Un carrusel bien extraño, van a ver. Una montaña rusa, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el primer caso, puede ser que están muy juntos, ¿no ven? Entonces, la resolución de este es más o menos bajo, de un 0,75, dice aquí, ¿no? Esa es su resolución de esta primera gráfica. Pero a medida que te vas separando mucho más, esta resolución va aumentando, ¿sí? Por ejemplo, aquí estaban muy juntas y vale 0,75 la resolución. Aquí están más separaditas, pero aún así siguen juntas y vale 1, ¿no ven? ¿Cuál es el valor en el que la resolución es perfecta, digamos, o empieza a ser perfecta, buena, más, de forma más fácil de observar las curvas separadas de una resolución del 1,5? ¿Sí? Cuando es igual o mayor a este valor, las dos curvas van a estar totalmente separadas. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué ecuación yo utilizo para obtener esa resolución como valor? Utilizo esta ecuación. ¿Sí? La resolución va a ser igual a 2 multiplicado por el tiempo de retención de B menos el tiempo de retención de A entre la suma de sus anchos de base de pico, ¿no? El ancho, la base de A más la base de B, ¿no? De los picos. ¿Sí? Listo. Eso es resolución. Facilito. Ya saben qué significan estos valores. Chicos, yo les digo, estas cosas que estamos avanzando son bien importantes, chicos. Cuanti es una materia súper importante. Y si aprueban a la quete, es su problema. Más que nada los químicos, ¿no? No sé cuánto en serio les servía, por ejemplo, los petroquímicos. No sé muy bien. Pero a los químicos, uff, pregúntenle seguro le conocen al Jorge, al Tiñini, ¿no ves? Ese es un crack, ya es ingeniero, ese es el título por excelencia.
¿Y de qué está trabajando? Ahorita ya dije, está trabajando con esto de la instrumentación. No les voy a decir en qué es específicamente ya ni dónde, pero necesita Quanti para su trabajo. No necesita FQ, no necesita Equas. No, no me gusta desmerecer, ¿no? Pero sí me molesta que sean como las ovejitas, ¿no? No, es que Equas es bien importante, claro. Ah, tírenle la misma importancia, sí. Mi consejo, depende de ustedes. ¿Qué más? Vamos a ver también esta relación que les estaba explicando del ancho, ¿no? De los picos respecto a la desviación estándar. Tenemos dos relaciones, ¿sí? La primera relación va a ser el ancho de pico, va a ser igual a 4 veces la desviación estándar, ¿sí? Y tenemos otro valor, otra variable que vamos a introducir, que es el ancho a la mitad de base de pico, ¿sí? Que es igual a 2,35 por la desviación estándar, ¿sí? Esto te piden también como valor en algunos ejercicios, ¿vale? Y bueno, eh, vamos a seguir con más fórmulas. Les había hablado hace rato de dos fases, ¿no? Para los que no estaban, nuevamente les voy a explicar. Vamos a tener un cilindro, ¿ya? En donde se va a realizar la cromatografía. Este cilindro hueco va a estar relleno de un sólido, de un líquido poroso, en el cual va a ser denominado fase estacionario, ¿sí? Entonces vamos a meter nuestra matriz y esa matriz va a recorrer esa fase estacionaria. En esa matriz está nuestro analito, ¿vale? Entonces, todo lo que recorre se denomina fase móvil. Entonces, vamos a explicar en estas ecuaciones qué es la fracción de soluto en fase estacionaria. Ya, la fracción de soluto en fase estacionaria no es más que una relación del tiempo de retención ajustado entre el tiempo de retención, ¿sí? Nada más. Y también vamos a tener lo que es la fracción de soluto en fase móvil, ¿sí? En fase móvil, que no va a ser más que la relación de el tiempo muerto entre el tiempo de retención. ¿Ven? Fíjense, normalmente el tiempo de retención está relacionado con el analito y el tiempo muerto está relacionado con todos los compuestos que no son nuestros analitos porque son los que no se retienen. ¿A ver? Van a ver seguramente en teoría que ese relleno nosotros lo tenemos que elegir respecto a nuestra matriz y también respecto más que nada a nuestro analito. El interés es que retenga pues este relleno a nuestro analito para poderlo separar. Ese es el objetivo, ¿no ve? Ya, ¿ven? Esas relaciones, ¿no? Relación de tiempos nomás son esas fracciones, ¿vale? Van a entrar mucho más en profundidad con el ingeniero. Sí, yo solamente les estoy dando una introducción. ¿Qué más? Hay más formulitas. Vamos a ver lo que es el gasto volumétrico, porque si se están dando de cuenta, existen caudales, ¿no? Ya. Entonces, este gasto volumétrico es un caudal. Volumen entre tiempo. Pero me relaciona otras tres variables, ¿sí? Esta, que va a ser una velocidad, esta, o ahorita vamos a ver qué velocidad, esta A ver, ustedes ¿de qué área creen que se trata? Obviamente se trata del área superior de los platos, por decirlo así, ¿no? Multiplicado por la porosidad, ¿sí? El gasto volumétrico, ¿vale? Ahora, aquí vamos a colocar, ya vamos a empezar a hablar más de números, ¿sí? Como les estaba diciendo, A es el área circular del plato, es decir, el área interna del cilindro, ¿no? Imagínense, como les digo, un cilindro hueco va a tener dos diámetros, ¿no ve? El diámetro externo y el diámetro interno. ¿Dónde estaría el relleno? En el diámetro interno, ¿no? Entonces, esos van a ser mis platos. Por tanto, esta área se está refiriendo a esa área interna, el área interna del relleno, ¿no? Esa área superior. Por eso lo he puesto como plato, como quieran denominarlo, pero esa área numéricamente vale. La porosidad no tiene unidades, ¿sí? Y bueno, U es la velocidad lineal que ahorita la vamos a desglosar también, ¿sí? Pero hablando netamente de la porosidad, solamente puede variar de 0 a 1. Y en algunos casos tú vas a necesitar esta porosidad como valor. Y el problema no te lo va a dar. Entonces tú vas a asumir el valor de 1.
¿ok? Volumen de retención, ¿ya? El volumen de retención no va a ser más que la multiplicación de este gasto volumétrico por el tiempo de retención. Y el volumen muerto no va a ser más que, nuevamente, la multiplicación de este gasto volumétrico por el tiempo muerto. ¿Sí? Nuevamente, las definiciones exactas, ¿qué quieren decir exactamente todas estas variables? La van a profundizar con el ingeniero. Vamos a observar ahora sí lo que son las velocidades, ¿sí? Primero, velocidad de migración, ¿sí? No va a ser más que esta relación, la longitud de la columna cromatográfica entre el tiempo de retención, ¿sí? Esto está hablando directamente de quién, del analito, ¿no ve? Porque como se había dicho, el tiempo de retención normalmente está asociada al analito, ¿no? Entonces esta es la velocidad del analito, de migración del analito, por decirlo así. Ahora vamos con la velocidad lineal U, que ahorita hemos visto, ¿no? Esta va a ser una relación, nuevamente, entre la longitud de la columna, pero respecto al tiempo muerto, ¿sí? Listo. ¿Qué les ha parecido esta parte? Son muchas fórmulas, ¿no? ¿O qué dicen ustedes? ¿Alguna opinión? Sí pienso que son bastantes fórmulas que hay que aplicar. ¿No ve? Sí, 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 exactamente. Eh, ay, Isabel, casi te digo Silvia. Exactamente. Entonces, son muchas más, falta harto todavía. No son solamente estas. Por eso yo les decía que en el segundo aprovechen, ¿no? En el primero igual. Como sea, en el primero presentaba su dificultad, sí, pero no habían tantas fórmulas. Solo era razonar, factores de conversión, ácido base ya lo habían llevado en química 100, en quali. Ahora sí se viene lo chido, chicos. Son muchas fórmulas. Y ahora yo no voy a ser bueno, ahora sí yo los voy a masacrar en el examen porque muchos me han decepcionado y estoy molesto. Así que no va a haber piedad en este tercer parcial. Vamos con el primer ejercicio. Por favor, no sé si alguien quisiera leer el problema. Quien sea. ¿Quién quiere leer el problema?